Hola chicos, damos inicio con su clase de patologías en el envejecimiento. Esta sería prácticamente la última clase, ¿no?, de su diplomado de medicina física. Entonces, para finalizar, necesitamos como complementar el tema de la parte del envejecimiento. Espero que me estén escribiendo ahí en la plataforma si hay alguna duda, pregunta, o bien si hay algún tema que quisieran como reforzar, ¿no? A lo mejor en cuestión a algún documento de complemento que les pudiera proporcionar. Ajá. Vamos a dárselo. Pero en caso de que no, pues con eso concluiríamos su diplomado, ¿sale? En cuestión a la parte aquí del adulto mayor, nos menciona que son personas como tal mayores de 60 años que viven como tal pues un poquito ya más en cuestión a sus habilidades, ¿no? En sus funcionalidades un poco más restringidas, por decirlo de alguna manera. No todos y no del todo, pero pues sí por la parte del envejecimiento es así, ¿no? Entonces, dentro de una clasificación que encontramos del envejecimiento nos dice que tenemos tercera edad, que son de 60 años, ¿ajá?, de 60 a 65, y de 65 a 80 se considera adulto mayor. Ajá. En cuanto a ya de 80 en adelante, ya se considera cuarta edad. Ajá. Entonces, aquí hay que considerar, a la hora de darle un tratamiento en un paciente después de los 60 años, ¿no? A ver qué edad exacta tiene, qué tratamiento le puedo dar, ajá, qué tratamiento no le puedo dar, cómo puedo entrar, ¿no?, en ese aspecto. Como tal, entonces, tenemos que analizar siempre ante un paciente, realizar pues la historia clínica pertinente, ¿no?, la historia clínica completa. Para esto, como tal, tengo que evaluar todos los ámbitos, tanto el físico como el emocional, ¿no? Pero bueno, más en nosotros, en nuestra área, pues sería más el físico. Ajá, y aquí en cuestión al envejecimiento, que bueno, pues en cuestión al envejecimiento individual, nos indica que es el proceso de evolución irresistible, ajá, que experimenta cada persona en el transcurso de su vida, y se ha definido como la serie de modificaciones morfológicas, psicológicas y funcionales. Ajá. También en cuestiones a la parte bioquímica, ¿no?, que se origina, bueno, pues como tal, con el paso del tiempo sobre los seres vivos. Entonces, pues más que nada hay que evaluar tres aspectos, ¿no?, que se modifican en el adulto mayor. Morfología o morfológicamente hablando, psicológicamente hablando y funcionalmente hablando. Para esto, tengo que hacer una recopilación, ¿verdad?, de toda la información posible sobre mi paciente. Ajá, que si es un adulto independiente, como lo platicábamos la clase pasada. Ajá, qué capacidades puede realizar de la vida diaria. Ajá, o cuáles no puede realizar, es totalmente dependiente o no. Ajá, en qué grado se encuentra o qué porcentaje, al 50% de su dependencia o al 70, al 80 o al 100%, ¿no? Para poder considerar, bueno, ¿sabes qué? Este tratamiento sería el más indicado, aquí se podría realizar estos aspectos, sale todo ese movimiento, toda esa evaluación en el adulto mayor se debe de realizar,
¿Sale? Una vez que yo ya tengo la información sobre la persona, entonces sí ya puedo dar un plan de tratamiento, ¿no? A ver cuántas sesiones, por cuánto tiempo, dosificarle el ejercicio y sobre todo, pues, qué le va a provocar el ejercicio terapéutico en la persona, pues, como tal de adulto mayor, ¿no? Aquí muestro algunos estiramientos, ¿verdad? De músculos, por ejemplo, del área cervical que pudieran ayudarle al paciente. Ajá. ¿Cuáles son estos estiramientos? ¿Cuál es su motivo, ¿no? O cuál es su beneficio? En este caso, hablamos de que el estiramiento de los músculos cervicales se deben realizar de forma pausada y lenta. Aquí nos menciona, por ejemplo, hacer 10 flexiones laterales de cada lado, 10 rotaciones laterales, ajá, así como también 10 flexiones del cuello. Todo esto, pues ya lo sabemos cómo, pues obviamente con los movimientos que hace como tal el mismo cuerpo, ¿no? Sabemos que en zona cervical existe flexión, extensión, lateralización, derecha, izquierda y rotaciones, ¿no? Entonces, al saber eso, sabemos por consiguiente el estiramiento, las movilizaciones probables que se le pueden dar a cada paciente. De esto no es otra cosa más que propias acciones que hace la articulación, ajá, como flexión lateral, rotación, flexión del cuello, ¿sale? Ok, entonces el estiramiento de músculos anteriores y posteriores de piernas, por ejemplo, también. Ajá, todo esto con la finalidad de darle el estiramiento al músculo necesario. Ajá, entonces en cada sesión articular o osteomuscular podemos darle el estiramiento pertinente. En este caso, por ejemplo, todo nada más como tener en cuenta que se realiza, ajá, de manera pausada y lenta. Ajá, regresar, por ejemplo, aquí caminando sobre los talones, ajá, hacer 10 repeticiones de cada uno, ¿no? De cada punta, aproximadamente unos 30 metros, ajá, y regresamos. Esto va a fortalecer la musculatura anterior y posterior de la pierna, ¿no? Vean, entonces todo el estiramiento en cuestión al adulto mayor es ideal. Ajá. Ejercicios de coordinación con una pelota, por ejemplo, también entraría dentro de un ejercicio terapéutico en el adulto mayor. Pasar, por ejemplo, ajá, la pelota por detrás de la espalda, pasar la pelota por debajo del muslo, pasar la pelota por detrás de la cabeza. Ajá. Estos son con pelota algunos ejercicios que se pudieran implementar en mi paciente pues, de la tercera edad, ¿no? Que puedo hacerlo en el consultorio, que bien puedo mandarle a hacer ejercicios en casa, sobre todo pelota tipo pequeña, ¿no? Porque la grande tipo de técnica Bobat es un poco más riesgoso en caso de que el paciente pues lo haga solo en casa. Entonces, ese recomiendo hacerlo en el consultorio y la otra técnica, pues si pudiera, ¿no? Hacerlo a lo mejor en casa, pero con las precauciones, las indicaciones y las dosificaciones necesarias ya, pues como tal, escritas, ¿no? Por ejemplo, también de lo que se busca fortalecer en el adulto es como tal la musculatura posterior de la pierna y lumbares.
Aquí pues por consiguiente hacer de 5 a 10 estiramientos de cada pierna pues sería como lo ideal. Ajá. Repetir el ejercicio con la pierna contraria, estar alternando pierna derecha, pierna izquierda, elevar la pierna derecha sin flexionar la rodilla, por ejemplo, ¿no? Porque si no ahí se pierde como tal el estiramiento. Entonces, estirarla tanto como sea posible hasta sentir la tensión en los músculos de la pierna, la cadera, ¿no? Que obviamente no provoquen dolor. Poco a poco, obviamente sí va a doler, pero que sea un dolor tolerable. Ajá, a medida que va uno estirando, pues vas aumentando como de elevación, ¿no? De estiramiento, pero nunca provocar un máximo dolor. Acostarse, por ejemplo, boca abajo, apoyando las manos y los brazos sobre una colchoneta o tapete, ¿no? Con las piernas estiradas, por ejemplo. Entonces hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a como tal el fortalecimiento de piernas, ¿no? De espalda baja, que esto obviamente a futuro pues le pudiera generar al paciente una debilidad, ajá, y una alteración en la marcha. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr en el adulto mayor? Pues como tal que evite un posible desgaste articular, una posible fibrosis muscular, ¿no? Que empiece a haber esa pérdida de movilidad articular, ¿no? Que se quiera levantar y que se quede ahí. Muchos mencionan, me quedé atorado, no me quedé trabado, no hay movimiento, no me puedo enderezar. Entonces, eso suele pasar cuando no hay movilidad, cuando hay sedentarismo, no hay alteración, o bien no hay movilidad de músculos de huesos, ¿sale? Entonces, estos estiramientos en el paciente ayudarán a prevenir muchos dolores en cuestión a rodilla, tobillo, pies, fascitis plantar, espolón calcáneo, o sea, todas las enfermedades que ya veíamos anteriormente, pues son de las que vamos a evitar si nosotros realizamos solamente esto a temprana edad, ¿no? O bien en el adulto, en la persona de la tercera edad, antes de ser adulto mayor y antes de llegar a la cuarta edad, ¿sale? Entonces, empezar desde la tercera edad sería lo indispensable, que hiciera todos estos ejercicios, estos estiramientos. Muy probablemente hablaríamos de un adulto mayor independiente, ¿no? Que pudiera realizar todas sus acciones posibles sin ninguna dificultad, viéndose reflejada en la parte morfológica, psicológica y funcional, ¿sale? Entonces, el fortalecimiento de los músculos del brazo, por ejemplo, también pues son como de mucha importancia, ¿no? Dentro del adulto mayor. ¿Por qué? Porque nos menciona, por ejemplo, se sostiene un extremo, ajá, de la liga con un pie y el extremo opuesto se toma con ambas manos, con las palmas hacia abajo, ajá, se elevan los brazos al frente, estirando la liga lo más posible, se efectúan de 5 a 10 repeticiones, ajá, se puede trabajar primero un lado y luego el otro, entonces estar con las bandas ahí de resistencia, ¿no? Esas serían como las ideales, ajá, o con algún otro material que pudiéramos pues incluir esa resistencia. Las bandas de resistencia pues somos las encargadas, ¿no? De poder como llevar a cabo el estiramiento, ¿no? El fortalecimiento necesario. El ejercicio que se puede hacer sentado, por ejemplo, o de pie, es que se sostiene la liga con los pies. El extremo opuesto se toma con ambas manos y con las palmas hacia abajo. Se estira la liga girando los codos
hacia afuera lo máximo posible y se efectúa pues de 5 a 10 repeticiones. Esto para ayudar al fortalecimiento como tal en extremidad superior, en este caso pues el hombro, ¿verdad? Entonces ejercicios de estiramiento, ajá, ¿qué estiramientos puedo realizar? Si yo sé qué movimientos hace la mano, por consiguiente sé qué estiramientos puedo realizar. Por ejemplo, la mano nos hace flexión, extensión, abducción, aducción, ¿no? O desviación cubital, desviación radial. Eso es lo que probablemente pudiera yo empezar a manejar, ajá, en el paciente. Flexión, extensión, ABD y ADD. Entonces, ¿qué efectos va a tener la parte del ejercicio terapéutico en el adulto mayor? A nivel cardiovascular nos va a ayudar a incrementar la capacidad aeróbica, mejora el desempeño miocárdico, así como también aumenta la capacidad diastólica máxima, aumenta la capacidad de contracción del músculo cardíaco, ajá, reduce las contracciones ventriculares prematuras, por ejemplo, ¿no? Evita la obesidad, mejora el perfil de los lípidos sanguíneos, reduce la presión sistólica, o sea, todos estos beneficios van a ser como tal para conseguir un buen funcionamiento, ajá, en el paciente. También nos va a ayudar a reducir el porcentaje de grasa corporal, reduce las lipoproteínas de baja densidad, reduce el colesterol, lipoproteínas de baja densidad, aumenta como tal la tolerancia a la glucosa, ¿no? Reduce el riesgo de formación de coágulos en los vasos y por tanto el riesgo a que el paciente sufra de un evento traumático, ¿no? En este caso, trombosis, embolias, ajá, y como tal nos va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, disminuir el tejido adiposo abdominal. Entonces, tiene muchos beneficios en cuestión al ejercicio, al estiramiento, ¿no? O sea, eso hacerlo antes de llegar a ser el adulto mayor o de la tercera edad podría evitarnos infinidad de patologías. Y una de las pues, principales muertes, ¿no? Que es causado por la embolia. Entonces, pudiéramos evitarlo si estuviera presente la rehabilitación, ajá, como preventiva, ¿no? La rehabilitación preventiva ante una persona de la tercera edad, ¿no? Esto es en cuestión al sistema cardiovascular, sus efectos que tiene en ese sentido, pero también no nada más se queda en el sistema cardiovascular, tiene otros efectos como el a nivel osteoarticular. En el osteoarticular favorece la movilidad articular, ajá, entonces va a ayudar a que la persona pues no se caiga, no tenga ahí esguinces, torceduras, ajá, ¿por qué? Porque va a favorecer la movilidad. La restricción que haya, pues obviamente la va a trabajar. Aumenta la masa muscular magra, ¿no? Retarda la declinación en la densidad mineral ósea, ¿no? Aumenta la densidad ósea, así como también mejora la fuerza y la flexibilidad, ¿no?